Inconscientemente, la madre sabe que había un bebé, sabe que había un alma, inconscientemente o conscientemente, pero está ahí. Y a veces, por razón de que este bebé no ha nacido, ella tiene un movimiento de querer seguir al bebé y de querer seguir con él. Y eso es lo que forma parte de esta tristeza o falta de alegría o falta de interés ya después por todo, porque de alguna manera quiere irse con el bebé. Pasa, como después contaré, que algunos bebés vienen ya con la misión de no estar mucho tiempo, incluso de estar solo pues a lo mejor 2 meses con la madre o de estar unos meses y de no llegar a nacer. Algunos bebés lo saben y ese es su recorrido. Entonces, cuando la madre escoge irse detrás de ellos, como que seguirles internamente, el bebé siente que no es eso, no es para eso que venía. El bebé a lo mejor venía a marcar en alguna manera, pues para hacer un recuerdo de amor, porque era su necesidad de vivenciar esto, o de hacer un marcaje en la familia para un recordatorio de amor, y cuando el padre o la madre están eligiendo ir detrás de él, se genera una confusión. Como una de las cosas que queremos hacer es no solo acoger y acompañar, sino honrar al bebé, yo ya quiero transmitir que en parte honrar al bebé también es honrar su muerte. Y honramos su muerte cuando hacemos algo grande a partir de esa muerte que ha sucedido, y de entre ello no está el querernos ir detrás. Si fuera en palabras de la madre o del padre, lo que estos le pueden decir al bebé es: yo lo tomé todo, tú lo diste todo. Y esa es una manera de honrar la partida de esa alma que no llegó. Por último, en lo que se refiere a la mujer, a la madre, tener en consideración que cuando se produce la pérdida, además del cuerpo, hay un doble etérico, que es como exactamente la forma del cuerpo, pero a nivel energético, que también tiene que ser expulsado. En la mayoría de los casos eso sucede así, de forma natural, ambos van unidos y se expulsan ambos en la pérdida, pero en algunos casos nos hemos encontrado que el doble etérico se ha quedado como atrapado dentro. Y eso puede dar como síntomas como la sensación de embarazo sin estar embarazada y bloqueo en esa zona, dando algún tipo de molestias o distorsiones, tanto en la menstruación como impidiendo a veces otro embarazo. Por tanto, la mujer tiene que tener en cuenta que después de la pérdida sería conveniente que hiciera una revisión de cómo está energéticamente toda la zona, porque con Reiki y quizás con otras técnicas pueden detectar si toda esa zona todavía está pendiente de reparar, ya no en el plano físico, sino en el plano energético. Tenemos diferentes escenarios. Tenemos el escenario en el que el padre está en pareja, sabe del embarazo, sabe, forma parte y por tanto está ahí. Y con eso entonces suceden diferentes reacciones. Tenemos aquel padre que, como hemos contado antes, pues acompaña, está presente, siente su tristeza, hace su parte de duelo y sigue ahí y apoya a la mujer. Y este sería el mejor lugar que el padre puede hacer, dando sitio en su corazón a la criatura y acompañando a la compañera o a la madre. Y en este caso sería tanto si está en pareja como si no, pero este sería el lugar. Este sería el lugar más sano para el padre. ¿Qué sucede? Que a los hombres en general se les ha enseñado a racionalizarlo todo, tienen una tendencia a estar más mentales, tienen una tendencia a negar que sea como algo importante o algo a lo que haya que poner muchas emociones. Tienen la tendencia quizás cultural o antigua que viene, ¿no?, de pensar que ese es un tema de mujeres y a dejarlo con ellas, ¿no?, y a ponerse un poco al lado.
En ese sentido, entonces va a tener consecuencias también para ellos en forma de bloqueos. Cuando ellos se ponen como una máscara, ya sea porque no quieren mostrar su sensibilidad por cualquier tipo de razón, o porque creen incluso que delante de la mujer ellos tienen que aguantar el tipo y estar fuertes como para empujar la recuperación, pues en ese sentido genera una distancia con la compañera y genera una distancia con la madre. El hombre en este sentido es importante que reconozca que también tiene un vínculo, que también puede haber una conexión importante entre el alma del bebé que iba a nacer y ellos mismos. En algunos casos incluso puede ser que esa unión sea más fuerte y más marcada de lo que iba a ser incluso hasta con la madre. No por comparar, porque eso no es importante, pero como para que tomen conciencia de que ellos también están ahí. Y sería muy interesante que el hombre se permitiera mostrar su pena, reconocer su dolor por la pérdida, esperar a la madre en el tiempo que ella requiera para superar la pérdida y apoyar todo el proceso sin empujarlo. Y ese sería el lugar más sano del hombre y en este caso como en su esfera como padre, recordándole al hombre que ya por el hecho de concebir vida es padre y que a veces, sobre todo en los casos donde a lo mejor el embarazo les ha pasado cuando eran jóvenes y estaban pues, teniendo diferentes relaciones o diferentes parejas, no ningunear el evento de, pues si te quedas embarazada, aborta, y como si eso fuera cosa de la mujer y no fuera con ellos, que eso pues por juventud y por ignorancia se da ese movimiento, pero igual con los años uno se va dando cuenta de que estaba mucho más implicado ahí y ciertamente estaba implicado, pues era el padre, ¿no? Por tanto, en ese sentido, recordarles esa responsabilidad de asumir ese lugar y de reconocerse a sí mismos que son padres y que ya han tenido un hijo. Entonces hemos visto a la madre en todos los aspectos y todos los movimientos que puede tener, hemos visto al padre y aunque ya hemos comentado un poquito antes, yo quiero hacer un recordatorio de cómo afecta a la relación. Entonces, una relación cuando hay un embarazo ya nunca vuelve a ser la misma y hay un punto de inflexión. Ya no solo a la mujer que la convierte en madre y al hombre que le convierte en padre, sino que la relación en sí misma dejó de ser lo que era y pasa a un lugar nuevo. Si ambos saben tomar ese nuevo lugar, la relación seguirá avanzando. Si uno de los dos o ambos no reconocen ese nuevo lugar, se va a producir un distanciamiento. Y eso es lo que puede hacer que relaciones acaben con posterioridad a una pérdida. Si ambos no ven ese punto de inflexión y además no superan sus respectivas sensaciones de culpa o su asumir responsabilidad, insisto, va a haber un cambio en la relación. Si la culpa persiste, la culpa de forma consciente o inconsciente va a hacer que nos separemos de la persona con la que estamos. La pérdida puede estar afectando tanto si ha sido antes como con posterioridad a uno de los hermanos que vaya a estar vivos. Puede darse, en primer lugar, cuando estábamos comentando de que no contamos el aborto, no contamos la pérdida como un hijo, entonces puede dar una sensación de desorden para el hijo que está vivo. Ejemplos, el primer bebé no ha nacido, no importa que hayan pasado 10 años, porque no existe el tiempo para esto, entonces 10 años después tenemos otra relación, tenemos una pareja con la que ya decidimos que sí, vamos a formar una familia y entonces tenemos un bebé. Y para nosotros, en esa pareja es nuestro primer bebé, pero a lo mejor mujeres o hombres ya venimos con previos de bebés no nacidos. Entonces,
este bebé que vamos a tener y que va a vivir es el segundo. Es muy importante el orden, porque si a este bebé le tratamos como el primer hijo o incluso como hijo único, él en su interior, en su alma, se va a producir una incoherencia, se va a producir un desorden, porque él va a sentir que no es el primero y todo el mundo le está tratando como el primero, o va a sentir que no es el único y todo el mundo le está tratando como hijo único. Entonces, para los hermanos, mantener el orden es muy importante, tanto si en este caso fuera el segundo como si fuera el primero, como cualquier otro orden dentro de los embarazos, como hemos dicho. Así que uno de los temas a cuidar en relación a los hermanos es el orden. ¿Qué más puede pasar? El hermano, ahora vamos a seguir con el ejemplo de este segundo hijo, el hermano puede sentir o manifestarse como con doble personalidad. Es como, porque hay personas que lo han expresado literal, es que me siento como si fuera dos personas, es que me siento como si fuera dos, porque hay momentos que quiero una cosa, pero en momentos quiero otra. Entonces, en algunos casos, y ahora luego hablaremos de qué puede pasar con los bebés, en algunos casos el hermano no nacido energéticamente está por ahí, y está por ahí y quiere estar en la familia, con lo cual va a perseguir a alguien con el que jugar o con el que sentirse acompañado o alguien que sienta que lo note. Y ese alguien puede ser uno de los hermanos. Por tanto, una de las cosas que puede pasar a los hermanos es que se estén sintiendo como si fueran dos. Y de alguna manera puede estar recibiendo una influencia inconsciente, a veces, muchas veces involuntaria, por parte de la energía del alma del que no nació. Otra cosa que puede suceder es que el hermano que ha nacido, o uno de los que han nacido, de los vivos, tenga como una necesidad de proteger y cuidar y esté todo el tiempo protegiendo y cuidando. ¿A quién? Pues a lo mejor a ese bebé que está ahí en la familia esperando ser atendido por mamá y por papá, que todavía pues no lo han hecho, no lo están atendiendo. Entonces el hermano lo hace en lugar de mamá y hace de mamá del hermanito o de papá del hermanito, mientras el propio padre o la propia madre no se ocupan de ese bebé que no llegó a nacer. Otra de las cosas que los hermanos pueden experimentar es sentir una tristeza inexplicable. No saben, pero sienten tristeza, sienten que falta alguien y se viven así, se viven ellos como que siempre han sido así y no saben contarse a sí mismos el porqué. Y ese porqué tiene que ver con un ser que ellos sienten que falta y que murió. Por tanto, en su manera, tendrían que hacer un duelo, pero que a lo mejor no pueden hacer por razón de que no lo saben, o de que a lo mejor, como no lo saben, no se les acompaña tampoco, con lo cual hay un poco ahí de estar perdidos, de tengo una tristeza, no hay manera que me la quite, pero no sé por qué tengo esa tristeza. Bien, pues en muchos casos esa tristeza es porque estás notando y sintiendo a otro hermanito o hermanita que no nació y que de alguna manera a lo mejor no ha acabado de partir. Esa tristeza, o incluso puede ser tristeza porque sí saben que no nació, a lo mejor hay casos en que simplemente ha fallecido y los hermanos sí lo saben. Entonces, también se da esa tristeza cuando no se puede asumir esa pérdida y aceptar que un igual, que alguien que era como nosotros, haya fallecido y nosotros quedemos vivos. Entonces, eso pasa mucho en casos de gemelos, no solo pasa con hermanos, pero también en caso de gemelos, donde uno vive y el otro no, al que queda vivo le cuesta mucho agarrar la vida, ser feliz, experimentar, vivir,
y a veces tiene movimientos de autodestrucción o de renuncia al éxito entendiendo como al hecho de vivir en todo, incluso movimientos como de autodestructivos, ¿no? de poner en riesgo su vida, a veces no necesariamente, ¿no? Y tiene que ver con esto, con un hermano que no ha nacido y que no se ha acabado de poner en orden y de hacer el duelo en relación a esto. ¿Cómo podemos reparar en el caso de que veamos que uno de nuestros hijos está en una de estas situaciones que hemos descrito y que es hermano de uno de los bebés no nacidos? Una de las cosas que recomendamos, ya no solo en este caso, sino en la vida en general, ¿no? Y en las familias, es que no haya secretos, que no se oculte información. Entonces, es bueno para los que están vivos saber que ha habido otros seres que han fallecido y además ponerles en orden. Entonces, también es cierto de que la verdad puede ser contada en diferentes maneras y que hay que adecuar la historia a la edad de los niños. Entonces, para poner orden al hermano está bueno contarle si hubo un hijo anterior o si ha habido alguno que se ha quedado en camino, para que ellos también tengan el orden. No es imprescindible repetir esto muchas veces, es suficiente con contarlo una vez y contarlo de una forma así como muy espontánea, muy de, pues a lo mejor inventándose un cuento o mirando al cielo en las estrellitas y contar, ¿no? Pues mira, una vez un bebé que no llegó a nacer y está ahí en las estrellas y nos ve desde el cielo y es tu hermano mayor. Cada madre, cada padre tendrá su manera de contarlo en función de la edad del hijo, pero es bueno poner ese orden para que el que queda, para el vivo, encuentre también su orden. Explicarle a los bebés que a veces hay embarazos que por la razón que sea no continúan, también les permite, además de poner en orden que haya habido algún hermano que no esté, el hecho de aceptar que en el embarazo y en la maternidad vida y muerte van unidos, que no siempre se escoge lo que va a suceder. Y entonces, para el que queda, le das un orden y además le estás dando permiso de quedarse, porque si no puedes sentir como una culpa también o una incomodidad por el hecho de estar vivo y de que su hermano no lo esté. De esta manera el propio hermano va a poder tomar la vida y aceptar su destino, que es diferente al del que marchó. Si hay hermanos con diferentes edades, porque a lo mejor uno es muy pequeño y el otro ya es más mayor, y tú sabes que a lo mejor has tenido una pérdida en cualquiera de los momentos, pues cuéntaselo por separado, porque a lo mejor a uno se lo vas a contar de una manera, con un cuento, y a lo mejor al otro se lo vas a contar de otra. Intentar no ponerle peso o carga a la conversación, que sea liviana, que sea ligera, que permita asimilar. Importante también en esas conversaciones o en esas puestas de los hechos en público, pero en público para la familia me refiero, ¿no? O sea, en ese hecho de emerger la verdad de lo que ha sucedido en la familia. Importante también que los padres les transmitan a los hijos que ellos asumen la responsabilidad de lo sucedido o de los sentimientos, porque si no, a veces los hijos también están cargando los sentimientos. Me explico. Si la madre a lo mejor no ha podido hacer el duelo, la madre o el padre, ambos, de un bebé que ha fallecido y esa tristeza está ahí en el aire, en el aire significa en la familia, a lo mejor el bebé que viene después, que la nota, quiere hacerse cargo de ella, quiere él cargar también con esa tristeza, con ese dolor o con ese enfado, y entonces lo quiere hacer y llevar en lugar de mamá o en lugar de papá, y a lo mejor lo quiere hacer de manera inconsciente, lo quiere hacer por ayudar, lo quiere hacer porque
porque siente que tiene que hacer algo. Entonces es muy importante que los padres les transmitan a los hijos que quedan vivos que ellos se hacen cargo de sus sentimientos y que los hijos quedan libres para seguir su camino, que la tristeza de mamá o la tristeza de papá es de mamá y papá y que el hijo puede caminar sin tener que llevar eso encima de él o de ella. Y en algunos casos a lo mejor también es conveniente permitir a los hijos vivos participar de la despedida del bebé que no nació. Ahora ponemos al revés, imaginemos que ya tenemos unos hijos con una edad y es de los últimos los que no nacen. Entonces el hijo o la hija vio la pancita de mamá o sabía que iba a venir otro bebé. Y si se ha perdido ese bebé y si va a hacer un acto pues, de un paseo en la montaña o de algún acto simbólico, es bueno que también el bebé que queda vivo pueda, o los bebés, ¿no? Porque a lo mejor los hijos que quedan vivos puedan participar de ese movimiento de acompañamiento y de despedida, para que sientan que todos son de la misma familia, todos pertenecen por igual y todos, cada uno tiene su sitio y no quedan tan excluidos del poder acompañar y despedir a su hermano. Y así, pues, hacemos toda una reparación con los hermanos, dándoles a cada uno su sitio, tanto si llegó a estar el cuerpo con vida como si no, pero que todas las almas de todos los hijos que hemos tenido están ahí y pertenecen al sistema. A nivel de salud, y especialmente nos referimos a la salud de la mujer, ya hemos comentado que la afecta en los niveles físico y en los niveles emocionales y psicológicos. En el nivel físico quedan consecuencias o pueden quedar consecuencias de la pérdida y ya hemos dicho que pueden ser miradas y seguramente sanadas a través de reparaciones energéticas. En el nivel emocional, en la medida en la que, en nuestra mirada, en la que todavía no se está haciendo el acoger, el acompañar y el honrar, pues experimentan consecuencias a nivel emocional, como hemos dicho, en forma de tristeza, de depresión, de ansiedad, de falta de interés por la vida y cualquier otro tipo de circunstancias tanto emocionales como físicas, porque también queremos compartir que nos hemos encontrado también casos de temas odontológicos en que se caían los dientes y tenían que ver con pérdidas de bebés que no se estaban mirando, entonces había como un reflejo en el físico de algo que no se estaba haciendo en el emocional espiritual. Así que desde ese sentido, simplemente decir que en nuestra experiencia sí hay un vínculo entre algunas molestias físicas y la pérdida de bebés que no se han podido superar y no se han podido reparar. A nivel de proyectos, pues también se dan bloqueos en el itinerario vital de la persona, en el poder tomar decisiones, en el poder tirar adelante esas decisiones, incluso ya no solo en las edades en las que hay estudios o inicio de actividades y de trabajos, sino también mucho se evidencia en mujeres que son emprendedoras, que trabajan por su cuenta, que quieren abrir negocios y que esos negocios pues, no avanzan o se ven de pronto estancados y bloqueados, y es porque se ha dado esa pérdida de bebés. Ni que decir que para los hombres es lo mismo, es decir, negocios que ellos quieran emprender o proyectos que ellos quieran arrancar pueden verse distorsionados o impedidos por el hecho de bebés que no son mirados, reconocidos, aceptados, acompañados, etc., ¿no? Con lo cual, pues simplemente dar esa información a madres y padres pues para que puedan escoger
cambiar aquello que vivieron de una manera y que a lo mejor ahora sienten que les gustaría hacer algo al respecto. En lo que se refiere a superar la pérdida de un bebé, muchas veces estamos enfocándonos a cómo queda la madre, el padre y consecuencias, pero raramente, hasta la fecha, nos hemos planteado el cómo está el bebé. Y ahora voy a dedicar todo un apartado a ver las diferentes maneras y circunstancias en las que puede manifestarse el alma del bebé cuando no nace. Ya os he comentado antes que lo que yo ahora voy a compartir es el resultado de mi experiencia con constelaciones familiares, con regresiones y con mediumnidad. Así que os voy a relatar cómo yo entiendo el movimiento de las almas, qué lugares puede haber en cuanto a los estadios de las almas. Así, como muy simple. Está este estadio en el que estamos, en el cual estamos encarnados en un cuerpo y que no hace falta que os cuente lo que es la experiencia de estar encarnado porque la tenemos todos clara, cada uno con sus circunstancias. Luego, por experiencias de mediumnidad, hemos hablado más de una vez con seres que ya han partido y que nos relatan cómo están en el otro lado. Cuando los seres han partido y están en el otro lado y podemos comunicarnos con ellos, nos relatan que están entre bien y muy bien. La mayoría de las veces ese es el lugar en el que están, y cuando no están en ese estado y podemos hablar con ellos, en cualquier caso están en un estado de o reposo o recuperación o, ya digo, o este estado de estar muy bien, pero con conciencia de que están en el otro lado y de vernos. Y bueno, desde el otro lado se vive con mucha naturalidad porque para ellos hay certeza de que la muerte no existe, pues se pueden comunicar. ¿Qué hemos visto a través de constelaciones? Pues hemos visto que a veces no todas las almas llegan al otro lado así como directamente, sino que hay como un estadio intermedio donde, ya digo, aquí están los vivos, aquí están los que ya han pasado al otro lado, y hay un estado intermedio donde a veces quedan almas, y este espacio intermedio es un no espacio, es un no tiempo. Y ahí hay diferentes maneras en las que se puede estar. Entonces, yo voy a contaros qué hemos visto respecto a lo que propiamente son bebés que no han nacido y cómo lo hemos vivido en las constelaciones, cómo los diferentes representantes nos dan su feedback al respecto. Entonces, hay bebés que nos relatan que tenían muy claro que no iban a nacer. Estos bebés, que son almas, que como almas no son tan bebés, ya sabían que no iban a nacer, y por la razón que sea, que de alguna manera se nos escapa desde este lado, pero que ahí se adibuja alguna respuesta, ellos como alma necesitaban la experiencia de estar un tiempo en el cuerpo físico, en el 3D que le decimos, y han escogido a esta madre o a esta pareja para llegar a ellos y marcarles y estar ese tiempo. Ese tiempo puede ser de 1 mes o de 8 meses y medio, o de 9 meses nacer y unas horas, o de 9 meses nacer y 1 año. No sabemos, pero algunas almas sabían antes de que sucediera todo el evento que ya no iban a nacer. Eso era importante por su recorrido como almas. Ahí nosotros no sabemos su destino, no sabemos el porqué y nos quedamos sin los porqués. Y otras veces, sabiendo que no iban a nacer, ellas, estas almas, querían bajar como para que sea evidente su presencia y marcar a la madre, al padre o a la familia,
marcarles para regalarles su presencia y despertar un amor, un crecimiento, un movimiento o incluso de alguna manera recordar al sistema a aquellos que no se estaban mirando, lo cual sería de todas maneras un crecimiento. Entonces, esto es muy difícil, nos cuesta mucho aceptar de que haya almas que ya vengan sabiendo que van a partir tempranamente o que a lo mejor ni siquiera van a nacer. Pero este es un escenario que nos encontramos. Esas almas, cuando estamos en constelaciones, y que lo tienen tan claro, no entienden cómo después, en algunos casos, hay tanto drama y madre o padres a veces se quedan como sin poder superar esa pérdida cuando ellos están tan bien y lo tenían tan claro. Entonces, en constelaciones se nos pone de manifiesto a veces como el representante del bebé que no ha nacido hace así como que no me lloren encima, por favor, porque yo estoy bien. Entonces, quieren dejar los sentimientos con mamá y papá, pero que no se volquen a ellos. Insisto, este es un escenario que nos encontramos y las primeras veces cuando uno lo ve sorprende, pero es que ya son muchos casos en los que lo hemos visto. En otros casos, y eso lo sabemos por regresiones también, hay almas que por su itinerario como almas saben cuál es el destino aquí, saben que les va a ser difícil adaptarse a la tierra, al sistema a lo mejor o al país en el que van a nacer, a la manera de funcionar aquí, y a lo mejor se sienten pues o que tienen miedo o que no están preparadas o que eso es demasiado grande y en el último momento como que quieren echarse para atrás y no quieren nacer. Y entonces, por experiencias de regresiones está como muy relatado lo que hacen algunos bebés como intento para no nacer. Y algunos bebés consiguen no nacer, con lo cual a veces las pérdidas tienen que ver no tanto con el que el padre y la madre hayan hecho nada mal, sino que el bebé está escogiendo no llegar. Lo compartimos también esto. ¿Qué otro escenario nos encontramos? Nos encontramos entonces a veces otras almas, otros bebés que sí querían nacer y que sí querían venir a esta familia y que en medio de la bajada el alma, en la medida en que va encarnando, va perdiendo conexión y memoria del otro lado, con lo cual si hay un corte en medio del itinerario de bajada puede experimentar confusión y no saber, de pronto encontrarse que no sabe si está viva o muerta, porque, insisto, vivo o muerto es algo que tenemos muy claro aquí, pero para un alma que todo el tiempo se experimenta a sí misma, no tiene mucho sentido porque siempre está viva. Lo que está en todo caso es con cuerpo o sin cuerpo, pero esto que le llamamos muerto, para el alma que se reconoce a sí misma no tiene ningún sentido. Con lo cual, en un momento de la bajada, lo que puede no tener claro es si finalmente llegó o no a un cuerpo, se queda como en confusión. Y dentro de esta confusión también se pueden dar varios escenarios. Hay almas que aun queriendo venir, si su llegada ha quedado cortada y se dan cuenta, puede ser que lo acepten inmediatamente y que de alguna manera hasta incluso sepan partir, aunque otros las acompañen o no. Otras son las que se quedan perdidas y necesitan a mamá y a papá o a alguien, porque a lo mejor toman a otra persona en su lugar, para que les mire, les dé sentido de existencia, las acoja y las acompañe. Otras almas que se quedan perdidas y que no saben qué ha pasado, simplemente quedan como flotando, no sabiendo
ni dónde están, ni qué ha pasado, ni siquiera tienen muy claro como referencias de vínculos. No están en dolor, porque no están en dolor ni en sufrimiento, pero tampoco están en el otro lado bien como cuando nos comunicamos con ellas. Así que por eso decimos que se quedan ahí en ese espacio de no espacio, no tiempo, y están como en espera porque tampoco existe el tiempo ahí donde están, pero están como en espera de que alguien las vea y se haga todo el proceso que hemos estado contando. Otras veces, en ese estar perdidos y en esas ganas de estar, porque a lo mejor deseaban muchísimo bajar, pues bueno, ellas iban bajando, el cuerpo al que iban a llegar pues no ha continuado, y entonces se quedan ahí y buscan a alguien con quien experimentarse. Y de esta manera pues se pegan, entre comillas, ¿no? Se pegan, se unen o siguen a alguien que les puede parecer similar. Y muchas veces ese alguien similar o afín puede ser o la madre, o puede ser un hermano, o puede ser el padre. En ese sentido, ya lo comentamos, ¿no? Que a veces los hermanos acogen a alguien, y en ese sentido lo estamos hablando desde el lugar, desde el bebé que baja, ¿no? Que o por confusión o por ganas de estar en la familia, pues se pega a alguno de los hermanos. Cuando un alma se pega, se une o sigue a otra que está viva, lo que pasa es que ambos están despistados en sus destinos, porque el vivo siente confusión en las decisiones y elecciones, porque no siempre se siente a sí mismo, y el que ya no está y que de alguna manera tiene un destino en otro lado, está aquí confundiéndose, intentándose experimentar a través de un cuerpo que no es el suyo, con lo cual es confusión para ambos. Y en ese sentido es reparador poderlos acompañar y que cada uno pueda tomar su destino. En otros casos puede haber bebés almas que siendo conscientes de que su cuerpo ha fallecido y de que no pueden quedarse aquí, por razón de cómo ha sido la pérdida, por razón de cómo ha sido ese aborto, y no nos referimos a si ha sido voluntario o involuntario, sino a la vivencia misma de la pérdida, puede haberse quedado el alma o la conciencia como atrapada, no pudiendo finalizar ese movimiento de salida del cuerpo, y necesita ayuda. O sea, realmente todavía se sigue reexperimentando en ese, pongamos, ahogo o situación de final, y necesita completamente una mamá o un papá o alguien que les ayude a finalizar para poder salir de ese cuerpo o de esa circunstancia en las que se han quedado atrapados. Y que por tanto sí que necesitan ese empuje energético, ese acompañamiento, ese saber hacer para poder salir de ahí y continuar su camino. Porque aunque sean conscientes, no tienen la fuerza o el impulso suficiente para seguir por ahora. A lo mejor el tiempo lo arregla, pero por ahora están como atrapados. Entonces, esos casos que sí vemos de que por representantes nos transmiten de que se les ve, o sea, no es que nos lo hablen, simplemente se ve en la constelación de que todavía algo no ha acabado, puede ser tanto el alma atrapada o la conciencia atrapada, como puede ser ese doble etérico que hemos explicado antes, que también esté ahí. En ambos casos podemos acabar ese movimiento, podemos finalizar esa partida para que el alma se libere y pueda ir ahí de vuelta a casa cuando todos los miembros de la familia así consideren que ya se sienten preparados para ese movimiento. Estas son las diferentes maneras en las que nos podemos encontrar a los bebés. Y compartimos todo esto porque muchas veces de quienes no hablamos cuando hay la pérdida de un embarazo es de cómo está el bebé.
y hay maneras en las que el bebé no ha podido finalizar el viaje y nosotros podemos estar ahí para acoger, acompañar, guiar y después honrar, pero honrar significa que ya ha podido partir en alguna manera.